por no bajar la palanca del servicio. Si usted es un servicio público y le deja el regalo al que viene atrás suyo, le pueden hacer una multa de hasta $500. Estar debajo de un puente en Singapur es tuanis. Yo no me enojaría de venir a vivir debajo de un puente. Yo estoy aquí perdido. Llevo en serio como media hora viendo todo el paisaje que tenemos aquí porque no me lo puedo creer. Buenos días, tardes o noches. Espero que estén súper bien. Amigos, el día de hoy nos encontramos en un país en el que hace poco más de 50 años la gente vivía en pobreza. Era un simple pueblo de pescadores que ni siquiera era capaz de ser autosuficiente, no tenía ni los recursos naturales para sostenerse él mismo. Sufría graves problemas de vandalismo, no tenían ni siquiera las viviendas para la cantidad de población que había en este lugar. Un país de tan solo 700 kilómetros cuadrados conformado por 64 islas. Les estoy hablando de Singapur, lo que actualmente es uno de los países más ricos y más caros de este planeta. Actualmente, donde un político es casi imposible de corromper porque el presidente gana más que Donald Trump, y si se llegara a corromper tiene pena de cárcel y hasta pena de muerte. Así que dicho esto, empecemos a explorar el país con más porcentaje de millonarios en este planeta. Sean bienvenidos a Singapur. Esto que tienen a mis espaldas se llama Marina Bay, probablemente el lugar más popular de este país, principalmente por este hotel impresionante que tienen aquí. Son 3 edificios que aquí en la cámara no se aprecia el tamaño, pero esto es colosal y hermoso. Es como que si tuviera un barco en la punta que une los 3 edificios. Ese es el Marina Bay Sands. Ojo, es inglés, cuidado ahí. Y es uno de los hoteles más caros de este planeta. ¿Les gustaría que hagamos una review de ese hotel? Déjenmelo en los comentarios. Aquí este dato sí se los voy a quedar debiendo. No sé si alguien se va a casar porque no entiendo las letras que están ahí, pero básicamente todos andan vestidos igual y todos son un solo grupo. Todas estas personas que están aquí tomándose fotos son de la misma excursión al parecer. Y aquí al puro final de la bahía nos encontramos el ícono de Singapur. Este león con cuerpo de pez es el ícono de este país y probablemente también es uno de los lugares más populares. Como pueden ver, aquí siempre está llenísimo. Y ahora ustedes se preguntarán por qué un león con cuerpo de pez es el símbolo de este país. ¿Por qué tan raro? Pues resulta que Singapur significa ciudad de los leones y anteriormente esto se llamaba pueblo del mar. Entonces combinaron el pez, que puede que también tenga que ver con que eran pescadores, con el león. Y no sé si ya lo notaron, pero se está viniendo un aguacero torrencial y ustedes me ven tranquilo, me ven inmutado. Eso es porque ya estamos acostumbrados. Ya para qué me voy a enojar, mejor disfruto una lluviecita en Singapur. Ve vos, es la primera vez que me cae una lluvia en este país. Más bien vamos a disfrutarla. Con respecto a la lluvia en Singapur, sí leí porque me veía venir, me lo veía venir, pero leí que es normal que aquí llueva todo el año, entonces ya me siento menos salado. Hoy finalmente, aproximadamente más de 3 años después de estar sufriendo con este fenómeno, hoy me reconcilio con la lluvia. Hoy nos perdonamos. Tanto así que voy a iniciar una sección en este canal que se va a llamar Cosas que no hubieran pasado si no hubiera llovido. Y arrancamos con la siguiente. Estar debajo de un puente en Singapur es tuanis. Yo no me enojaría de venir a vivir debajo de un puente. Vean, por allá está la marina, de allá es de donde venimos y aquí hay 2 carreteras principales que pasan arriba de nosotros. E incluso debajo del puente usted puede comer, usted puede venir a comprar comida, puede ir al supermercado. De hecho que es un buen plan. Yo vendría así como este compa a ligar aquí abajo de un puente. Eso de tener citas en restaurantes caros y de ir a la playa y maravillas del mundo, eso ya está muy trillado, eso todo el mundo lo hace. Yo te invito a una cena debajo del puente, bebé. Además, aquí debajo de un puente le da uno por reflexionar, y estaba yo reflexionando que muchas personas me dejan en los comentarios que qué significa la palabra tuanis, qué es esa falta de respeto. No, por supuesto yo entiendo que son de otros países. La palabra tuanis en Costa Rica significa que algo está muy bueno. Probablemente deriva del inglés, ojo como andamos de académicos, probablemente deriva de la palabra
too nice. Cuando un gringo dice que algo está muy bueno, too nice, too nice. Algún tico lo oyó y lo tradució como tuanis y así se quedó. Entonces la palabra tuanis, cuando algo está muy bueno. Muy chiva también significa muy bueno. Muy chuzo también significa muy bueno. Y muy pichudo también significa muy bueno. Y cuéntenme qué palabras utilizan ustedes para decir que algo está muy bueno en sus países. Tengo que decirles que esta lluvia me gusta, la verdad es que me agrada. Es una lluvia de media hora, lo cual está tuanis. Antes no les conté que este símbolo se llama Merlion, así es como se llama el símbolo de Singapur. Y algo bien interesante de este país es que mucho de lo que vemos aquí en la bahía ha sido básicamente ganado al mar. Este es un país que el 25% del territorio se lo han ganado al mar. Era territorio que antes era solamente mar y me imagino que le echaron tierra, lo rellenaron e hicieron diferentes cosas como lo que están viendo por aquí. Que tuanis. Este es en el momento en el que le pedimos a un desconocido que nos tome la vergonzosa foto en la que recibimos el agua del Merlion. Please. You're recording now? Yes. Okay. Y después de que el líder lo hace, la manada procede a intentarlo. Salió bueno, yo creo que quedó bien. Si quedó bien, ahí vieron el video ya. Tengo que contarles que ahorita hace un rato pasó un jet aquí volando encima de la ciudad. Que para empezar, yo nunca en mi vida había visto un jet y eso parecía un jet militar. En esta ciudad hay ejército y básicamente todos los hombres en este país son militares. No ejercen activamente, pero a lo que entiendo, obligatoriamente tienen que entrenar como 1 o 2 años cuando cumplen la mayoría de edad. Y anualmente tienen que ir a un entrenamiento para que el gobierno se asegure de que están al tiro, al pie del cañón para cualquier cosa que pueda pasar, que pueda contar con ellos, que los pueda llamar. Ahora bien, si vamos a hablar de Singapur, tenemos que hablar de las leyes de Singapur, uno de los países más estrictos del mundo también. Tanto así que por no bajar la palanca del servicio, si usted es un servicio público y le deja el regalo al que viene atrás suyo, le pueden hacer una multa de hasta $500. Si usted, al igual que yo y este monumento que tiene aquí, anda pensando en dónde puedo robar Wi-Fi porque no he activado mi SIM, resulta que aquí tiene que tener cuidado porque lo pueden multar, porque robar Wi-Fi es delito. Allá nosotros que estamos acostumbrados a robarle internet al vecino, aquí nos multarían por eso. Si usted se viene para Singapur y por cosas de la vida le dan ganas de tirar un cuerdazo, de ver los peces grandísimos que se ven por ahí, $3,000 de multa por tirar la cuerda al agua. Si usted es un puerco, porque no hay otra palabra, de los que cuanta cosa se come o se toma, la basura la tira al piso, multa de $500 a $1,000, que me parece muy bien. Así debería ser en todo el planeta. Eso causa que la ciudad se vea hermosa, exageradamente limpia. Aquí usted no se encuentra una bolsa en la calle. Mucho cuidado con esto también. Nosotros que estamos acostumbrados a cruzar a lo chancho chingo, como dice mi compañero Cachalote, a cruzar donde sea la calle, aquí nos multan por hacer eso. Sin embargo, tengo que decir que esa es una regla que ya la vi romperse. Ya había personas que cruzaban con el semáforo en rojo y que se mandaban cuando no venía carro. Así que esa la pongo en duda, pero no la voy a romper, por supuesto. Estas que me encontré, no sé qué tan ciertas sean, pero leí que la prostitución aquí es legal y que el homosexualismo en este país es ilegal. Hay penas que pueden ser sentenciadas con azotes, con cárcel, con multas elevadísimas e incluso, como les dije al principio, hay penas de muerte en este país. Y además, para que jamás bajo ningún concepto se les vaya a ocurrir, la tenencia de drogas en Singapur es castigada con la pena de muerte. Así que yo sé que ustedes son buenos muchachos y buenas muchachas, pero por si acaso, nunca jamás se les vaya a ocurrir en este país. Y probablemente cientos de cosas más que no conocemos y no daría este video para contarlas todas, pero definitivamente es un país en el que tenemos que tener muchísimo cuidado.
Estamos en el barrio chino de Singapur. Este es uno de los barrios más importantes de la ciudad porque resulta que en la población de Singapur el 75% son chinos. Es la mayoría. Y venimos aquí por varias razones, pero la primera y la más importante es que andamos buscando el plato con estrella Michelin más barato del planeta. Normalmente un plato con estrella Michelin se tiene la idea de que se le da a los restaurantes más top del mundo y si no me equivoco al menos así era hace algunos años, pero aquí en Singapur hubo un restaurante que es como que no es de comida callejera, es de un puesto grande de comidas, pero es un puestito humilde que ganó una estrella Michelin. Obviamente después de eso ya no es tan humilde, pero andamos buscándolo, andamos preguntándole aquí a la gente dónde está la cuestión. Amigos, lo encontramos. Este fue el primer hawker del mundo en obtener una estrella Michelin. Si no me equivoco, hawkers son como los puestos de comida callejeros aquí en Singapur y vamos a entrar a ver cómo está la cuestión. Realmente no hay tanta fila, somos afortunados. Recuerden que en Tailandia el restaurante con estrella Michelin que había tenía como 2 horas de fila. Yo venía preparado para hacer las 2 horas de fila aquí, pero creo que va a ser rápido. Y para que se hagan una idea, allá en la pantalla dice que van sirviendo la orden número 537. O sea que el día de hoy, al mediodía, han vendido 537 platos. La cuestión es la siguiente, aquí tenemos el plato. En teoría, este es el plato de estrella Michelin más barato del mundo. Algo que normalmente debería de ser carísimo. Este plato de este pollo en salsa de soya, que es la especialidad, nos costó $4.9. Yo había leído que era más barato, ya me subieron el precio. Y según una historia que pasan aquí en la pantalla, parece que esto sí era comida callejera. Él sí hacía la comida en la calle y al ganar la estrella Michelin, probablemente alguien le invirtió e hicieron cadenas y por lo visto les está yendo bien. Resulta que para llegar aquí conocí a Angélica, que fue la que me trajo hasta este lugar. Angélica es de Macao, apenas es que nos entendemos. Macao es un país cerca de Hong Kong, me está contando. Ella sí ha probado esta receta, dice que es como muy común. Entonces ella sí nos puede decir realmente si está tan buena como dicen o no. Are you ready? Yes, but do I need to try first? You just have to try it and tell us if it's good or not. Okay. Because you're the expert. Okay, so I'm going to try the chicken, the soy sauce chicken. Ok. Ese mordisquito me quedo bebiendo. Pero bueno. Very flavorful, really good. I will It's recommend good. this one. Yes. Ay, oiga, dice que está bueno. Es que yo no les puedo decir. Mucho delicious. Mucho delicioso. Yes, very good. Very good. Ahora sí les voy a dar mi veredicto que no tiene ningún fundamento, pero no se puede dejar pasar. Esto está delicioso. Me salió un huesito ahí que casi me quiebra una muela, pero está muy rico. ¿Qué les puedo decir? La carne del pollo sabe diferente. Yo creí que sabía chiclosa porque a la hora de tocarla es como chiclosa. Y no, sí es un poquito más dura, pero tiene un sabor dulce que, por Dios, qué cosa más rica. Nunca había probado ese sabor en el pollo. Recomendado y baratísimo para estar en Singapur. No, en serio, me estoy encontrando que incluso el arroz está buenísimo, pero buenísimo. Tiene un saborcito dulcito. Qué cosa más rica. Y me incluyeron un huevo duro. Excelente servicio. Aquí no sé qué está pasando, pero ustedes saben que yo soy un zapazo. Así que rápido nos dimos cuenta que están como jugando tablero o algún juego de ellos. Y hay tensión en el aire. De hecho que aquí voy a hablar bajo porque en cualquier momento se me vienen encima de lo tenso que está esto. Vean la concentración que hay en el juego. Esta es la final del barrio probablemente. Oigan, qué interesante y qué curiosa es la vida. Hace muchísimo tiempo, leyendo algunas cosas, yo me había encontrado que en los mercados chinos se pueden conseguir específicamente 2 cosas que llamaron demasiado la atención, pero yo no sabía si era verdad. Y resulta que ahorita que me encontré a Angélica, que es de Macao, un lugar muy cerca de China, le pregunté que si eso era cierto, que si en los mercados chinos se podía conseguir eso, y me dijo que sí, me lo confirmó, y justamente estamos en un mercado chino. Así que adivinen qué vamos a buscar. Lo primero que vamos a buscar básicamente es una ofrenda con la que usted le puede enviar un bien material a un muerto, así como lo oyen. Si usted le quiere mandar un carro a su abuela que ya falleció, en teoría se lo puede mandar en cierta época del año. Pero no les voy a hablar paja, vamos a ir a buscarlo para ver si puedo enseñárselos y si lo confirmamos juntos.
Tengo más o menos ya una hora de andar caminando por todas las calles y callejones de Chinatown y me duele en el corazón decirles que fracasamos en esta misión. No he logrado dar con eso y se me hace extraño porque las personas me dicen que no lo conocen. Un misterio que queda por resolver, tal vez en China. Pero para no dejarlos así nomás, les puedo contar que me encontré algo bien interesante que también andaba buscando por aquí. Y es que me encontré una farmacia tradicional china, porque la medicina china no es para nada la medicina que nosotros conocemos. De hecho, que lastimosamente en esta gira por diferentes países de Asia me he dado cuenta que gran parte de los animales que cazan y que se están extinguiendo es porque se usan en la medicina tradicional china y en diferentes países en los que se tienen creencias relacionadas a las partes de estos animales. Pero bueno, la cuestión es que llegué a una farmacia que era 100% china y efectivamente usted ahí podía comprar el pulpo que tiene su preparación. Usted compra el pulpo, lo hace en ciertas tazas de agua, le agrega ciertas hierbas o qué sé yo y funciona para curar una cosa, o puede comprar un hongo o una flor especial que se usa para un té que le cura esto otro. Incluso ahí dentro me encontré que habían pedazos de madera, pedazos de algún árbol, que eso muy probablemente se hace en agua o se hierve o qué sé yo, y lo que libera usted se lo toma y se cree que eso le cura todo. La verdad nunca en mi vida había visto algo así y me llamó demasiado la atención porque para nada usan pastillas o jarabes o lo que nosotros estamos acostumbrados. El durian de verdad que es bien famoso en toda esta parte de Asia y potente, le da olor a toda esta calle. Después de estar caminando casi todo el día por la ciudad de Singapur, les puedo decir que es una ciudad que perfectamente se puede recorrer caminando y que además recorrerla caminando es hermoso porque es como estar caminando en un bosque dentro de una ciudad. Yo eso no se los puedo explicar, la mejor manera es que lo vean ustedes mismos. Ya les voy a enseñar más a detalle cómo están los árboles, lo verde fusionado con lo gris. Mientras les voy a contar algo que me está haciendo plantearme el venir a vivir a Singapur. Oigan ustedes, qué hermoso esto. Resulta que si usted tiene 28 años y usted no se ha casado, no tiene novia, básicamente lo está dejando el tren, pues aquí en Singapur el gobierno se preocupa por usted. El gobierno organiza reuniones de solteros, de hombres y mujeres, para que usted pueda conocer al amor de su vida. Estoy a nada de venirme para acá a ver si acaso. Vean, desde este ángulo que encontré lo pueden apreciar perfectamente. Vean la línea de árboles grandísimos que hay por aquí. Vean el tamaño de los carros y vean el tamaño de los árboles. Y tenemos árboles en las aceras, tenemos árboles en la calle y tenemos árboles en la otra acera. Eso fue porque el fundador de este país, al que se le atribuye la maravilla de Singapur, dijo que él no iba a permitir que Singapur se convirtiera en una selva gris, básicamente que fuera una ciudad de puro concreto. Por eso es que mezclan la naturaleza con la ciudad, que me parece súper tuanis, porque caminar por aquí, aunque el clima en Singapur sea caliente y aunque sea húmedo, cuando usted pasa por la sombrita y va por tantos árboles se vuelve fresco. Aquí quiero que vean lo que es caminar por una calle de Singapur, porque yo les quiero transmitir lo que estos piecitos y estos ojos están viendo. Básicamente usted va teniendo estos árboles que, como les digo, hacen que esto sea fresco. La verdad es que yo no tengo calor aquí. Está la calle que por nada del mundo se le ocurra mandar a cruzar por ahí. De hecho, que aquí sí había rótulos de estrictamente no cruzar. Y además usted se va topando estos vistones. Vean esos rascacielos que sobresalen allá arriba. Además aquí usted ve Porsche, aquí ve Ferrari, Maserati, full buenos carros, que eso le da un plus bastante hermoso a esta ciudad. Vean esto, resulta que yo cansado entro a un supermercado y digo, me voy a comprar un heladito, loco. La santísima, yo que me reconcilié hoy con la lluvia y ahora vienen los rayos. Con eso sí no tengo tregua. Con eso sí no estoy arreglado todavía. Y no me quiero arreglar tampoco. Bueno, la cuestión es que entré a un supermercado, entro a ver los helados y me encuentro un helado de $7. 5 rojos esta cosita. Vean el tamaño de este helado. Lo compré realmente a ver a qué sabe. Un helado de $7 tiene que hablarme y decirme: hola, Araya, cómame, por favor. Y decirme por favor y gracias. Ahí les dejé unas imágenes de la marca. Yo creo que la he visto en Costa Rica, no sé si ustedes la conocen y no sé por qué es tan cara, pero vamos a ver si los vale. Jamaica, nunca 5 rojos por un helado de estos. Acabo de ser estafado en Singapur. Me lo voy comiendo a poquitos porque cada mordisco vale $1. No lo quiero ni morder.
Amigos, y como todo en la vida termina donde empieza y empieza donde termina, estamos justamente donde empezamos este video, en la Marina de Singapur, pero para experimentarla de noche y además porque estamos a 3 minutos de un show de luces que se arma por aquí. De hecho, no entiendo bien qué es lo que va a pasar, pero leí que es impresionante, entonces obviamente venimos a verlo. Efectivamente, esto de noche es otra cosa. Vean qué hermoso, vean cómo se ve la rueda Chicago con luces, el Marina Bay, aquí tienen el Merlion que estuvimos viendo en la mañana, y lo que estamos esperando va a suceder por allá. También se puede ir a ver de cerca, probablemente más adelante vayamos, pero leí que verlo desde lejos también es un espectáculo porque se puede apreciar perfectamente qué es lo que sucede. Ya está empezando el show de luces y al parecer es un show que hace el Marina Bay Sands, ese hotel que tenemos al frente, que fue el que les enseñé temprano, que son 3 edificios que arriba los une como un barco gigante. Esto que estamos viendo desde largo se ve increíble y yo tengo que decirles que yo eso lo voy a tener que ver de cerca, porque no es solo el show de luces y las fuentes de agua que desde aquí apenas se alcanzan a ver, sino que es una experiencia audiovisual. Hay música que va guiando todo lo que va pasando con las luces, entonces así toma más sentido lo que estamos viendo. La verdad es que estuvo muy tuanis lo que acabamos de ver, nunca en mi vida había visto algo así, pero extra las vistas que tenemos de noche en Singapur, esto es lo que realmente cuenta. Yo estoy aquí perdido, llevo en serio como media hora viendo todo el paisaje que tenemos aquí porque no me lo puedo creer. Bueno, amigos míos, así que finalmente aquí se acaba el viaje de hoy. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Por Dios, qué país al que acabamos de llegar, y esto apenas está comenzando, así que suscríbanse y activen las notificaciones para que estén al pendiente de todo lo que se viene en este hermoso país. No se olviden de compartir este video si les gustó y nos vemos en el próximo video. Pura vida y besitos.